La Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM anunció que van a analizar la tesis de licenciatura de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, ante la denuncia de plagio. Por medio de redes sociales, la facultad emitió un comunicado para informar que iniciará un análisis pormenorizado del contenido del documento académico con el que la ministra obtuvo el título de licenciatura en Derecho. Ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de la tesis profesional de una exalumna, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso, indicó la publicación. Además, afirmó que cuando obtenga los resultados de este análisis, actuará con estricto apego a la normatividad universitaria. Es importante mencionar que la investigación se iniciará luego de la publicación de un reportaje de Latinos que señala que la candidata a presidir la Suprema Corte plagió su tesis titulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A, publicada en 1987, un año antes de la publicación de esta tesis, cuyo título ya escuchamos. Se publicó una tesis similar el año anterior, decíamos, en el 86, con el mismo título prácticamente, solamente se cambiaba el orden de algunas palabras, pero deje usted el título, podría haber una coincidencia. También tenía el mismo índice. Las primeras páginas son idénticas, la bibliografía es la misma, las mismas 3 citas, y el contenido, algunos párrafos coinciden exactamente. Así es que pues se confirmará ya por parte de las autoridades universitarias en su momento si Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, cometió un plagio o no lo cometió. En su momento, por ejemplo, se hizo un linchamiento público, como creo que era merecido, cuando se confirmó, porque se confirmó que Enrique Peña Nieto habría cometido un plagio en su tesis en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ahora Yasmín Esquivel pues está comentando todo esto a ver, yo personalmente hice un chequeo en los links que da la propia UNAM y sí, en efecto, tiene una coincidencia, pues que más que coincidencia me parece que simplemente se hizo cambio de tipografías, hay textos similares, hay el índice que es exactamente igual, insisto, la bibliografía es idéntica. Y hay no solamente una tesis del año anterior, sino de años posteriores. Hay 2 tesis más que coinciden con la de Yasmín Esquivel. Y es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los 3 grandes poderes de nuestra federación, junto con el legislativo y el ejecutivo. Son las 7:06 p.m, pues con esta información arrancamos Reporte de la Noche, este resumen de noticias del día, y me da mucho gusto saludar a quienes nos escuchan en el 104.1 de FM, en www.xbt.com y en las redes sociales como XBT FM. Yo soy Juan Pablo Civilla Telles y le voy a estar acompañando en estos 60 minutos de información local, nacional e internacional, y arrancamos con lo que ha sucedido en México. Reporte de la Noche Nacional. Bueno, vamos a varias cosas, porque Yasmín Esquivel publicó en sus redes sociales una serie de cartas. De hecho, ayer, a estas horas, cuando se dio a conocer toda esta información, una de ellas había sido de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien revisó punto a punto su tesis. Es que este tema, disculpe usted, pero es importantísimo, no es cosa menor. En su momento decíamos, pues el líder del Ejecutivo es Enrique Peña Nieto, en su momento, ¿no? Ahora la lideresa, quien encabece, presida la Suprema Corte, o sea, el judicial, pues podría ser Yasmín Esquivel. Por eso es tan importante ver este caso. Pero bueno, ayer publicó que es totalmente falso el reportaje de Latinos y, citando también este documento de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, que decía que
el documento no era un plagio como errónea o falsamente lo estaba señalando la columna publicada. Posteriormente, Yasmín Esquivel, y esto ocurrió pues prácticamente hoy, por la madrugada, compartió la réplica del maestro Javier Carreón Hernández. Pero, bueno, él fue uno de los sínodos presentes en su examen profesional. Hay que decir que el maestro Carreón, quien fue mencionado en la nota de Latinos, no menciona que no haya sido un plagio. Lo que menciona es que Yasmín Esquivel pues tuvo una actuación destacada en su examen profesional, haciendo una defensa vehemente de sus argumentos y posiciones, demostrando conocimiento profundo del tema relativo al tratamiento de los trabajadores de confianza en esta ley federal del trabajo. Entonces, en ningún momento desmienten el plagio. También citó Yasmín Esquivel, o más bien publicó el testimonio del director de tesis doctoral, el doctor José Antonio Núñez Ochoa. Me parece que no se está hablando aquí de una tesis doctoral, se está hablando de una tesis de licenciatura. Entonces tampoco pues hay sustentos para decir que no es plagio por parte del doctor José Antonio Núñez Ochoa. Pero más aún, pues ha fungido como una especie de defensa la maestra de la UNAM y quien evaluó su tesis doctoral, Marta Rodríguez Ortiz, a la primera que citamos. Y se está cayendo en este argumento. Y voy a adelantar lo que vamos a escuchar en los audios porque hay algunos detalles. Dice que dudar de la UNAM y dudar de las mujeres es un acto de misoginia. Cuando aquí lo que se está presentando son una tesis de 1986 con el mismo título, mismo índice, párrafos exactamente iguales y la misma bibliografía, y una tesis de un año después, en este caso de Yasmín Esquivel, con ese mismo contenido. Vamos a escuchar lo que dice Marta Rodríguez al respecto, que dice, pues todo esto se trata de misoginia. Okay. Entonces le digo que realmente yo creo que es un ataque certero a las mujeres. Un ataque a la mujer. Para mí tiene mucho de misoginia, tiene mucho de que no les gusta que las mujeres se eleven, son grandes en sus profesiones. Ahora, pues ahí está, es una entrevista que se dio esta mañana en el programa de Ciro Gómez Leiva en Fórmula. Así es que, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues hay otros temas importantísimos, porque hoy por hoy uno que hace una tesis, pues ya, sobre todo en licenciatura, no es tan necesario, incluso hasta maestrías que te permiten titularte sin tesis, pero en su momento era la única manera de titularse, así es que, pues por ahí no se puede zafar uno. Segundo, si plagió Yasmín Esquivel, podrían revocarle el título, y si se trata del título de licenciatura, pues ese se llevaría el título, porque no puedes hacer una maestría ni un doctorado sin titularte de la licenciatura. Uno de los requisitos para poder ser ministro de la Suprema Corte es precisamente varias cosas: gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Así es que es ese otro de los requisitos, buena reputación. Otro más es tener 35 años y ser licenciado en Derecho. Yasmín Esquivel, en este caso, si se le revoca el título, no sería licenciada en Derecho. Entonces, y por lo menos debe tener 10 años de haber obtenido su título. Entonces, para quitar el cargo, pues estuve platicando con especialistas en Derecho Constitucional y me comentan que se necesitaría hacer un juicio político, porque Yasmín Esquivel ya fue, pues de alguna manera, elegida. Ya Yasmín Esquivel está en el cargo de ministra y es un puesto, una posición irrevocable. Así es que lo que habría que hacer es un juicio político. Y porque legalmente está
habilitada, pero pues lo que más debería de hacer es, por vergüenza, si se confirma el tema de el plagio, pues renunciar, ¿no? Aunque ya ha dicho que no plagio. Bueno, pues Roberto Madrazo aseveró que Yasmín Esquivel Moza, la ministra de la Suprema Corte, debería separarse de su cargo en caso de que se confirme la acusación de plagio. Pues dijo que la UNAM se debe de pronunciar sobre la idoneidad del título de licenciatura en Derecho. No puede minimizarse el asunto ni quedar impune, es lo que dice Madrazo. Pues delicado el tema, trascendente, o sea, no es cualquier cosa, a lo mejor vemos lejana a la Suprema Corte, a lo mejor vemos lejanos a lo que está ocurriendo en otros lados, en la Ciudad de México, pero es de mucha importancia.